Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de libertad de expresión, de debate de la televisión pública. Hoy nos toca analizar un tema por demás interesante e insuficientemente esclarecido por los medios de información. Le hemos puesto al programa el título de Terrorismo en América Latina, entre comillas, porque necesitamos ponernos de acuerdo primero sobre qué es terrorismo y luego entender lo que está pasando. Se pone de moda, digamos, en la actualidad, y lo digo con los menores calificativos posibles, aunque mi posición en declaraciones públicas es clara, por la agresión territorial del gobierno de Colombia sobre el del Ecuador. Naturalmente, allí había, en entrenamiento, en preparación, un grupo de miembros de las FARC, pero este es uno de los temas que vamos a tratar. ¿Qué ocurre cuando un país invade a otro porque del otro lado hay terroristas? Porque en cualquier momento también los Estados Unidos nos pueden caer en Tijuana, nos pueden caer en otro lado, ¿verdad? Entonces, ese es un tema. Pero queremos ir al fondo del problema, a la historia, al análisis, como aquí solemos hacerlo, sereno, aunque el debate está abierto, ¿no? Y también podemos tener puntos de vista divergentes. Yo quiero presentar en primer término, ya he estado en otros programas, a un muy distinguido diplomático mexicano, que hace 5 años se retiró del servicio exterior, fue embajador en varios países y tuvo una carrera muy completa en la Cancillería mexicana. Fue director general de información, de protección consular, de organismos regionales americanos, de América Latina y el Caribe, oficial mayor, subsecretario para América Latina. Él además ha escrito, es columnista, ha publicado ensayos, documentos muy informados sobre el tema de la seguridad nacional y de las relaciones entre la seguridad internacional y la seguridad nacional. Gustavo, pues vamos a lanzar la pelota. ¿Qué es terrorismo? ¿Qué no es terrorismo? ¿Cómo andan las Naciones Unidas en esto? Porque si no tenemos la categoría, pues mal podemos aplicarla a cada caso concreto. Por favor, Gustavo. Originalmente, una manera de hacer la guerra. Una manera en la que se planteaba asustar, intimidar, implantar el miedo en los que habían sido testigos del acto. Las víctimas no importaban, importaban los testigos, ¿sí? Por eso es terrorismo, a los muertos no los aterrorizan a los que vieron eso. Entonces los grandes actos de terrorismo de la historia... Guernica, Hiroshima. Pues, yo creo que en la dimensión, sobre todo porque lo superó en ese sentido, las bombas atómicas. ¿Por qué? Pues porque en realidad no estaban destinadas a eliminar a los enemigos que había en esas ciudades, sino a asustar a la Unión Soviética, porque Japón ya estaba prácticamente rendido. Entonces se trataba de aterrorizar. Las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Sí, esas son las Hay quien únicas dijo que hay que en la no historia. fue el último acto de la Segunda Guerra Mundial, sino el primero de la tercera. De la que pudo haber llegado. Empezó así de caliente. Y el otro gran acto, pues es el del 11 de septiembre, principalmente porque lo vio todo el mundo. Fue un acto mediático. Lo vio todo el mundo. Como nunca una ningún gran otro. Cantidad de gente lo vio mientras ocurría. ¿Sí? Bueno, entonces se juntaron todos los propósitos que Bin Laden anunció unos pocos días después y dijo, se les va a acabar el confort y la tranquilidad. Eso es lo que vamos a hacer. Para eso fue ese acto. El confort y la tranquilidad. Y entonces entró la crisis mundial de la aviación y la crisis financiera de la aviación y todo el resto en el mundo, y se aplicó tanto que en las Naciones Unidas, con el gran poder que tiene como potencia única en ese nivel Estados Unidos, una resolución en la que el Consejo de Seguridad ordena a todos los países tipificar el delito de terrorismo internacional. Pero las Naciones Unidas no lo ha acabado de tipificar, la convención ya salió. Ellos no pueden, no han logrado definir
Entonces siempre se describen actos, pero no hay una definición que nosotros podamos decir, este es terrorismo para quien sea. Ahí lo único que sucede siempre es que dicen, son terroristas los que quieren modificar conductas del Estado. Ah, eso es contrarrevolución, eso no es otra cosa, lo que están pues los de la oposición, sí, todos somos terroristas potenciales, Gustavo. No lo somos, no se va a asustar el público. En ese sentido, bueno, eso es lo que sucede. En la actualidad, terrorismo es una palabra que se usa para aplicársela al contrario. Exacto. Eso es lo que... Yo antes de preguntar al doctor Héctor Montesinos, quiero contar una anécdota. Estando yo en Europa, hubo un debate en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que son los 45 países, no la Unión Europea, están todos los balcánicos, están los rusos, está Azerbaiyán, está Moldova, y me sorprendió oír en ese debate lo que tú acabas de afirmar, quitando y poniendo palabras. Decían, bueno, para los Estados Unidos terrorismo es aquellos que invadieron su territorio, ¿sí? Y es el conjunto de amenazas, incluso entre civilizaciones, pero en realidad no se puede hablar de terrorismo, sino de actos terroristas, tal como tú los defines, tendientes a intimidar, etcétera, a que haya testigos vivos. Y decían ellos, bueno, puede haber terrorismo en una guerra civil, de hecho, ahí está el caso de la guerra civil española, puede haber terrorismo en una lucha interétnica, pues ahí está el caso de Irlanda, puede haber terrorismo en un movimiento de liberación nacional, puede haber terrorismo en una revolución, puede haber terrorismo en una lucha entre pandillas, a su escala, mandan golpear a la familia del otro pandillero. Puede haber terrorismo entre los narcotraficantes, que por cierto no lo usan tanto, ejecutan más directamente. Entonces, aunque a veces las cabezas ruedan. Aunque a la cabeza ruedan, ya intervino nuestro amigo Jorge Nieto Montesinos, que es un sociólogo y politólogo peruano, aunque en realidad plenamente latinoamericano, hace tiempo residente en México, que es un gran experto en gobernabilidad y consultor internacional. Él fue representante de la UNESCO ante el gobierno de México y dirigió la Unidad Mundial para Gobernabilidad. Ahora es presidente del Centro Internacional para la Cultura Democrática. Jorge, ¿tú de qué lado te pondrías como latinoamericano? No como parte de la órbita de Estados Unidos, en esta primera definición teórica, ¿no? De la concepción paneuropea, imagínate a los de los Balcanes, pues con una idea de terrorismo muy estrecha, todos se los cargan. En Latinoamérica, ¿qué definición, qué aproximación al tema del terrorismo tú darías? Bueno, yo creo que el primer problema es el que han mencionado ustedes dos, la indefinición. En la medida en que no haya una definición, y ese, digamos, es un tema casi de método, en la medida en que no haya una definición de lo que es terrorismo o acto terrorista, entonces el terrorismo es un recurso político en la lucha política no solamente nacional, sino internacional. Desde el caso de mi país, la palabra terrorista fue usada sistemáticamente para no solamente confrontar al Estado, Fujimori, pero también García, el primer García, y también Belaúnde, no solamente para enfrentar un fenómeno que en ese momento la sociedad peruana sufría, el primer García, exactamente, sino también que fue usado para inhibir la lucha social. Todo movimiento sindical en un cierto periodo era tildado de terrorista y toda reivindicación social era potencialmente una estrategia de terror. Entonces, el tema de la definición del concepto es fundamental, porque si no se convierte en un instrumento, en una herramienta que te permite identificar casi cualquier cosa. Y en algunos casos, y creo que eso es válido también para Colombia, lo fue en su momento para Perú, las sociedades están tan atemorizadas, no solamente el temor a la violencia política, muchos temores, que están dispuestas a entregarse a aquel que les ofrezca en su momento seguridad. El desprestigio del presidente colombiano fuera de su país es enorme. Pero dentro, casi diría que va derecho a la tercera reelección. ¿La hay? ¿Es posible? No sé si constitucionalmente es posible. Lo que tienen que hacer. Pero creo que es el tema en Colombia. Es decir, la sociedad colombiana que padece una violencia endémica, 40, 50 años de violencia, si es que no queremos remontarnos a las historias que nos cuenta García Márquez en 100 años de soledad, tiene una necesidad de certidumbre, de seguridad, y si un hombre aparece ofreciendo mano dura y acciones más o menos
viriles en una ideología machista convencional y además con instrumentos militares y con un ejército que en este momento es el segundo ejército de la región. Hace 30 años se hablaba de países subimperiales, sí, como para Brasil. Para Brasil. Luego se habló de la red pentagonista, todas aquellas dictaduras militares apoyadas por el Pentágono. ¿Sí? Luego se habló hace 10 años de democracias coloniales, que tienen la fachada de democracia, un poco como Irak, no digo, no quiero ofender, un poco como México actual, tienen la fachada, pero nada más, pero en realidad hay los intereses. Ahora se habla de regímenes securitarios. Entonces la militarización de México tiene que ver con esto. Es decir, puede abrirse bajo el ropaje de una democracia regímenes autoritarios más diseñados. Tú dirías, perdón, como ciudadano peruano, quizá tengas una prudencia sudamericana, que Colombia es el Israel de Sudamérica o no. Yo lo afirmaría con mucha claridad. Es decir, yo hablaría en el caso colombiano y a partir nítidamente de la aprobación y el desarrollo del Plan Colombia, de un Estado contrainsurgente. ¿Y qué caracteriza ese Estado? Un Estado que prioriza, incluso sobre los derechos humanos y sobre el Estado de Derecho y sobre la democracia, la estrategia de seguridad interna y de combate a lo que ellos definen como movimiento terrorista. Y yo creo que hay muchos actos que están yendo en esa dirección, muy claramente. Hay muchos intentos, además, de parte de los Estados Unidos, de internacionalizar el conflicto colombiano. No hay que olvidar la ubicación geográfica de Colombia, eso es muy importante. Colombia tiene frontera con el Ecuador, obviamente, nos lo ha recordado los hechos recientes, con el Perú, con Brasil, con Venezuela y con Panamá. Y está casi en el centro, no exactamente en el centro. Es el país Gosme, muy cerca del centro. Y además, de entrada, es una entrada fenomenal a la zona amazónica. Es Pacífico y Atlántico, es un país pacífico y atlántico. Y es entrada fundamental a la zona de la selva amazónica, claro, que es uno de los centros, uno de los espacios de reserva de recursos estratégicos. Bueno, esto es un tema muy importante. Yo diría que ha ocurrido, lo recuerda ahora Jorge, un acontecimiento muy importante, significativo, que hay que tomar el pulso. Yo quiero presentar a nuestro tercer invitado, que es Jorge Vargas Bojórquez, él es ecuatoriano. Él es licenciado en estudios latinoamericanos por la UNAM. Él ha sido articulista en Ecuador, ha sido becario en México de proyectos de investigación sobre democracia en América Latina, ha publicado en revistas de la región, ha sido analista político internacional en varios periódicos nacionales y actualmente es maestro y coordinador de proyectos de investigación del Centro Abastado en Comunicación. ¿Qué pasó en la frontera? Aunque lo hayamos leído en los periódicos, pero cuéntanos tú, ¿qué pasó en la frontera entre Colombia y Ecuador? Pues el registro que se tiene de eso es que había un grupo, un subgrupo de las FARC adentrado en territorio ecuatoriano, en una parte amazónica del territorio ecuatoriano, y supuestamente bajo conocimiento del gobierno del Ecuador. El gobierno colombiano, evidentemente con la ayuda de los aparatos de investigación norteamericanos, encuentra este grupo y decide no solo acabar con aparentemente de modo confeso, fueron los servicios de inteligencia norteamericanos. Sí, decide no solo acabar con una de las cabezas de la FARC, sino que... Y el negociador, además. Y el negociador, así es, allí estaba, sino dar una lección sobre lo que eso implicaba, ¿no? En el sentido de que, tal como estaba la correlación de fuerzas entre Colombia, Venezuela y Ecuador, Colombia decide, sabiendo que cuenta con el apoyo claro de Estados Unidos, decide destaparse en cierto sentido, porque a pesar de la ilegalidad internacional del acto, a pesar de la sospecha de que se le iban a venir encima diplomáticamente varios países y que no había el menor recurso jurídico de apoyo, comete el acto. Pero como dice Jorge, buscando popularidad interna. Antes, o hasta hace poco, los norteamericanos declaraban guerras internacionales para ganar elecciones. Ahora el subimperialismo declara guerras internas para ganar elecciones, sería la moraleja. Perdón, sigue tú. Sí, porque sin ese aspecto no se entendería por qué el gobierno de Uribe
se hubiera atrevido a hacer algo así, ¿no? Y es evidentemente porque él no está pensando en función de una posible integración, de un discurso político internacional que trate de armar una buena vecindad con los países de la región, sino que está pensando estrictamente en términos de política interna. Está amarrando algunas lealtades internacionales, pero está pensando estrictamente en términos de una posible reelección y en términos de esa legitimidad constante que está logrando a través de la asignación permanente de estas acciones de las FARC, aduciendo que son terroristas, ¿no? Que son actos terroristas. De política interna, pero dentro de una inserción internacional. Yo publiqué el viernes un artículo sobre las elecciones en Paraguay porque me di cuenta que nadie había escrito sobre eso. Y me parece importantísimo. Entonces decía, haciendo cuentas, que de las 15 últimas elecciones en América Latina, 12 ha ganado la izquierda relativa en cada país. Digo, Oscar Arias en Costa Rica, la izquierda relativa. El tema del Perú es más complicado, pero relativamente a la señora estaba la izquierda de Alan García. Entonces, los únicos, incluso en México, hubo mayoría de la izquierda, aunque se nos escamoteó. Entonces, el único triunfo contundente de la derecha en América Latina, aparte de Honduras, es Colombia. Entonces, es también un enclave, por eso le llamamos el Israel de América Latina. Es razones de política interior, pero montados sobre un esquema regional. ¿O estoy exagerando? No, es absolutamente correcto. Sí, sin esa visión geopolítica de lo que está ocurriendo en estos países, en esta especie de triada conflictiva, no se podría entender el fenómeno, ¿no? Ahora, para poder elegir gobiernos en Sudamérica, uno tiene que asociar si son amigos de ciertos gobiernos o son enemigos de ciertos gobiernos. Es más, la lealtad del voto ya está dada desde esta geopolítica, ¿no? Es decir, el ciudadano antes, para elegir un gobierno, tomaba en cuenta las propuestas, sus afinidades, pero ahora además tiene que tomar un plus en consideración, que es de si este gobierno se lleva bien o no con Chávez, se lleva bien o no con Correa, qué relaciones tiene con Estados Unidos para emitir el voto, porque sabiendo eso es que va a venir la factibilidad de la aplicación del programa que prometen en las campañas, ¿no? Entonces, Chávez ha inaugurado este tema de Chávez como el malo de la historia. Este es un tema para nuestro público muy interesante que salió de mí, pero me dirán si tengo razón o no, ustedes saben más de eso, del caso de la elección en el Paraguay, porque siendo Paraguay una ruptura con Argentina, en la colonia Tierra de Misiones, dependiente de Buenos Aires, sus principales relaciones conflictivas, a veces de subordinación, son con Brasil, ¿sí? Todo el tema de las hidroeléctricas. Entonces es curioso la aparición en escena en la campaña de Paraguay de los uruguayos y de los argentinos, ¿sí? Claro. Entonces ahí, como tú dices, también piensa lo que pasa afuera. Ahí la elección en Paraguay, veámosla como triunfo de la izquierda y de la teología de la liberación, ¿no? Pero veámoslo también como un planteamiento de un nuevo equilibrio en Mercosur. Es muy notorio el acercamiento de Argentina, es muy notorio el acercamiento del Uruguay y es muy notoria la reserva del Brasil, ¿no? Sin meterme en otros corrales, ¿no? Ahora, en el caso específico de Colombia y de la región andina, en el 2004, en Quito precisamente, hubo una reunión, la sexta reunión, si no recuerdo mal, de los ministros de defensa del área. Y a esa reunión viajó Donald Rumsfeld. ¿Qué cosa quería aprobar en esa reunión el enviado norteamericano? Dos cosas. La primera, que la reunión definiera de cierta manera el concepto de terrorismo. Claro. Es un tema conceptual. Esa fue la primera propuesta que él hizo. Y la segunda es que en esa reunión se acordara una estrategia subregional, es decir, se internacionalizara el conflicto colombiano, se creara una fuerza militar de todos los países del área bajo comando norteamericano para desarrollar... Fuerza Internacional Antiterrorista. Nos están llamando a un segundo bloque. Ya siento que nuestras barbas están entrando a remojarse, Gustavo. Te voy a preguntar de eso la segunda parte. Ya me está viniendo cierta inquietud. Ya siento pasos en la azotea. Bueno, vamos a un segundo bloque.